Bueno, ya estamos grabando, ahorita sí. Eh, bueno, esta es nuestra última sesión en línea. Ya se nos está acabando el curso. Recuerden que la fecha máxima para entrega de evidencias es el 23 de este mes, o sea, en 6 días. Esta última evidencia pues es un poco más sencilla, eh, pero bastante interesante. De verdad que es bastante buena. Entonces, pues damos inicio a nuestra cuarta sesión del 17 de marzo del 2025. Vamos a ver qué dificultades han tenido ustedes hasta esta semana, pues de las tres primeras semanas, para después enfocarnos en lo que es la actividad de la semana cuatro, que tiene que ver con el Formulario Único Nacional de Solicitud de Aprovechamiento Forestal. O sea, la evidencia AA3, que es la actividad 3, evidencia 2, EVO 2. Bueno, y dudas, inquietudes. Me gustaría saber si en este momento alguno de ustedes tiene dudas o ha tenido dificultades para las actividades de estas tres primeras semanas. Bueno, de todas maneras, en cualquier momento pueden abrir. Sí, Cuando dime. usted hablaba en la clase anterior del checklist que tocaba que hacer, ¿a cuál se refería? Bueno, resulta que en la clase anterior, o sea, en la actividad, perdónenme en un segundito, voy a abrir acá. Exacto. Cuando estábamos en precisamente en ese estábamos, en la primera actividad de la actividad 3, en la primera evidencia, que es la lista de verificación de errores de información geográfica. En el material que ustedes leyeron y en el video que había ahí, estaban todo lo que eran los errores. Vamos a devolvernos aquí un pedacito para que lo puedan ver. Aquí donde dice, no, en un momento que me falta aquí. Componente formativo. En este componente formativo. Es este, pues, componente formativo, este, 2. En este componente formativo, validación de resultados y presentación de informes. Cuando ustedes estudiaron este material, se fueron a control de la calidad de la información, ¿cierto? Y ahí empezaban a ver ustedes la calidad que debe tener la información que se maneja. Pero muchas veces cuando se están haciendo esos trabajos, se cometen una serie de errores, ¿cierto? En cuanto a conectividad, en áreas, bueno, contiguidad, en muchas cosas. Y aquí tenían ustedes este video de errores topológicos y encontraban también otra información que tenía que ver con esa serie de errores. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Que elaboren ustedes una lista de chequeo con esos errores, ¿cierto? Una checklist. ¿Qué es lo que vemos nosotros cuando estamos acá en esta partecita, en esta lista de verificación? Recuerden que si dan clic aquí, entonces acceden al instrumento. Esto es una lista de chequeo y esta lista de chequeo es con la que se evalúa esa evidencia. Identifica claramente los errores de la información geográfica presentada. Los ítems evaluados están de acuerdo con las necesidades del proyecto de aprovechamiento forestal. Presenta claridad en la redacción y consolidación del formato. Checklist debe tener cumple o no cumple, que es importante porque con eso hago yo el chequeo para saber si sí o no y las observaciones al respecto. Entonces, ustedes hacen una lista de este tipo. ¿Con qué información? Pues con la que encuentran en toda esta parte de lo que son errores topológicos, ¿cierto? Que vimos en la clase anterior, por ejemplo, errores porque no se empatan las líneas,
porque se pasan sobre ellas, porque de pronto un área queda sobre otra o sobre una línea, ¿cierto? Entonces, cosas como esas que no nos van a dar áreas completas, como decíamos en el ejercicio de la Pedragosa. Si no hubiéramos hecho polígonos de manera manual, ¿cierto? Entonces seguramente se nos hubiera quedado montando unos polígonos sobre otros o áreas que no hubieran quedado dentro de la finca La Pedragosa. Y seguramente la sumatoria de las áreas de esos polígonos que hacíamos con pastos, con cultivos y con bosques, seguramente nos iba a dar un área diferente al área total de la finca. Entonces, eso es lo que hace referencia a esa lista de chequeo. Si me expliqué bien. Sí, señor, gracias. Ah, bueno, con mucho gusto. Entonces pasamos ahorita a lo que es ya nuestra tercera actividad, pues la segunda parte de la tercera, ¿cierto? Porque pues ya habíamos visto aquí la tercera como tal, era esa identificar requisitos y fuentes de información geográfica para la elaboración del plan forestal y o agroecológico de acuerdo con la normatividad vigente. Para poder hacer esa actividad, pues lo primero que se hizo fue pues la lista de verificación de los componentes. Ahora, como bien lo dice la actividad, como base estructural de esta actividad de aprendizaje se hace necesario identificar los requisitos y fuentes de información geográfica para la elaboración de un plan de manejo forestal y o agroecológico, de acuerdo con la normatividad vigente, estructurado a través de 3 criterios de evaluación que permiten definirlos de acuerdo con la normatividad y requerimientos establecidos y presentarlos según los procedimientos técnicos necesarios. De esta forma, dar avance hacia la identificación y apropiación necesaria de los conceptos para la consolidación de la competencia establecida. Para el desarrollo de esta actividad es necesario revisar la normatividad vigente que enmarca los planes de manejo forestal, que ustedes ya lo hicieron, e indagar la resolución 0727 del 19 de julio del 2010, expedida por Corpo Amazonía, que también ustedes ya lo hicieron, de los requisitos mínimos para la presentación del plan de manejo forestal. Una vez identificados los requisitos, se requiere definir las fuentes de información oficiales, de dónde se pueden obtener la información necesaria para cada componente físico-biótico requerido en la formulación del plan de manejo forestal. Eso también ustedes ya lo hicieron. Entonces, ya con todo esto hecho, ¿qué era lo que nos pedía esta eh, tercera actividad? Nos pedía, un segundito, ¿qué pasó aquí? Me salté, que me salté, me devolví, está muy abajo. Bueno, qué pena con ustedes. Aquí. Entonces ya con esta tercera actividad está la actividad de aprendizaje 3, que es verificar la información geográfica de acuerdo con parámetros de calidad. Entonces ahí es donde se desarrolla la guía, ya se han identificado fuentes de información geográfica para la elaboración del plan. Bueno, esto ya lo habíamos, de acuerdo con la normatividad vigente, se identifica tecnológicamente ubicaciones a través de diferentes herramientas y se ha realizado la información a través del software de código libre QGIS para dar cierre al proyecto de aprovechamiento forestal de un predio denominado La Pedragosa, ubicado en Mocoa, Putumayo. Se requiere comprobar los procesos de medición, ajustar la información geográfica si es necesario y realizar un plan de mejora para la gestión de la información. Con la información generada,
Pues en este momento nosotros ya no tuvimos esos problemas de errores topológicos, por lo que utilizamos las herramientas que les enseñé en la anterior sesión en línea. Con la información generada de coberturas del suelo del predio es necesario identificar los posibles errores que se puedan generar. Claro que ya se pueden generar otros que son, por ejemplo, ya vamos a mirar unas cositas que creo que les va a gustar. Cuando se crea información geográfica, bien sea mediante procesos de georreferenciación o digitalización. Para dicho fin, se puede verificar el software QGIS, las topologías, la información atribuida, en especial lo referente a geometrías, área y perímetro. Para la identificación de los errores, elabore una lista de chequeo que permita evaluar de manera ágil las fallas en el levantamiento de la información geográfica. Ese fue el que acabamos de explicar. Y realice la validación de la lista de chequeo con la información geográfica del predio seleccionado. Realice los ajustes que sean necesarios. Entonces, ustedes hacen esa listica de chequeo y si necesitan ajustar algo de lo que venimos trabajando, pues realizan el ajuste, ¿cierto? Una vez se tenga una información geográfica de calidad, extraiga la información geográfica requerida para el diligenciamiento del formulario único de solicitud de aprovechamiento forestal, disponible en el siguiente enlace. Entonces, ahí nos vamos para este enlace. Este es bien importante, no se les olvide dónde está el enlace para que puedan hacer su trabajo. Entonces, le damos clic a ese enlace y ahí mismo nos carga ya lo que es el formato que se debe diligenciar. Formulario único nacional de solicitud de aprovechamiento forestal, bosques naturales o plantados no registrados. Base legal, tan. Entonces, este es el que vamos a utilizar. Ustedes tienen los datos para gran parte de lo que hay aquí. Otros se los pueden inventar o los dejan en blanco, ¿cierto? Entonces, información del predio, el área, dirección, todas las cositas, departamento, municipio, cédula catastral, todo lo que necesitan. Información sobre el aprovechamiento. Entonces, aquí ya tenemos que tener muy claro eso. Ya sacaron ustedes datos de lo que tenían allá. Algunos lo hicieron dividido, algunos muy juiciosos dividieron el bosque natural, ¿cierto? El bosque plantado, cada uno de ellos, cada una de las cositas, pero bueno, no hay problema, o las tres como pedía inicialmente el ejercicio. Además también qué árboles se van a aprovechar, qué cantidad, qué especies, qué área aprovechar en hectáreas, productos a obtener. Entonces, todo lo que ustedes van a diligenciar. Y entre los documentos, el que nosotros necesitamos que ustedes aporten, este es este de acá, que es el más importante, el mapa, ¿cierto? Mapa del predio indicando la zona o áreas en las cuales se pretende realizar el aprovechamiento, con su georreferenciación, según el caso. Ese es el punto clave aquí. Entonces, ese es el que no se nos puede olvidar, ¿cierto? Entonces, ese es el puntico clave, el punto número 5. Bueno, aquí no se alcanza a ver, pero bueno, ahí está. Ese es el punto que tenemos que tener claro, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer para esa última actividad? Debo diligenciar este formato, lo diligencio y anexo ese mapa. Ahora, ¿cómo vamos a anexar ese mapa? Entonces, vamos otra vez a lo que veníamos ya trabajando. Cuando nosotros veníamos trabajando, ya teníamos el área de cobertura, o sea, las coberturas, perdón, ¿cierto? Cada una de esas coberturas teníamos nuestra tabla de atributos donde decía pastos, cuánta área teníamos en pastos, entonces sumo estas tres áreas, cuánto tengo en cultivos y cuánto tengo en bosques. En este me dio pues 57.073, pero
yo lo hice muy por encima, muy paisajeado, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden hacerlo muy bien hecho. Ahora, ¿qué nos faltaba? Nos faltaba marcar el sitio donde se va a hacer la extracción, o sea, el aprovechamiento. ¿Cuál es el área? Puede ser o todo el bosque que se tiene o un área en especial. Para este ejercicio yo les marqué esta área. ¿Cómo se marcó esa área? Entonces voy a apagar estos aquí. Facilito, muy fácil. Ah, bueno, antes de seguir, alguien por allá me dijo, profe, yo ya hice todo, llegué a complemento, me fui a administrar e instalar complementos, ¿cierto? Y cuando le di ahí en la parte de complementos, busqué el Quick Map Service, ¿cierto? Y lo instalé. Entonces le di instalar, entonces instaló el complemento, no lo voy a cerrar porque pronto se me daña, porque con este internet que está y este computador no es tan potente como el que siempre hemos usado. Entonces, no me salen las cositas cuando entro aquí a Quick Map Service, no me sale. Entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, se va aquí donde dice Setting. En Setting le va a cargar esta hoja, este cuadro, y se va para More Service. Y ahí le da descargar, Get Contribute Pack, o sea, descarga el paquete. Ya cuando le da clic a ese descargar el paquete, le dice aceptar, se va a visibilidad y ahí marca los que le interesan, ¿cierto? A mí, por ejemplo, me interesa mucho el Bing, me interesa mucho el Esri, que es muy bueno también, y el Google, ¿cierto? Y le doy guardar. Entonces, voy aquí a mostrarles, voy a dejar solo, voy a quitar coberturas, voy a dejar este solito y les voy a mostrar. Entonces, perdón, se me fue aquí. El Google híbrido, que fue el que utilizamos nosotros, cómo se veía, ¿cierto? Vamos a ver el de Bing satélite, ¿cierto? Pongamos, desquitemos este, dejemos Bing satélite, se alcanza a ver un poquito mejor, ¿cierto? Y vamos a coger el de Esri. Entonces, miren este de Esri, ya vemos cosas diferentes como esta, ¿cierto? Miremos esta zona que fue abierta, ¿ve? En este no lo teníamos, en este era bosque, en este vemos otro. Entonces, ¿qué nos puede inferir esto también? Que nosotros a veces podemos tener errores de acuerdo a la fecha de la imagen que estamos utilizando, de qué año es, cuándo es, para poder sacar este tipo de informaciones, ¿cierto? Entonces es muy importante que tengan eso en cuenta. Entonces todo eso nos va dando daticos diferentes. Entonces, pues dejemos en este momento el Google híbrido, que es el que hemos venido utilizando. Entonces, ponemos las coberturas a cara a lo que teníamos, pero voy a quitar coberturas, voy a dejarlo acá. Y entonces digo, voy a marcar el sitio donde voy a hacer el aprovechamiento. Para cuéntame, Rosa, te escucho. Profe, ahí cuando usted colocó el mapa de Esri, esa parte rojiza, ¿eso quiere decir que ya esa parte de bosque está talada? Sí, mira que en este ya, mira que en ese ya se alcanza a ver los árboles, esta parte como que lo abrieron para potrero o algo, ¿sí ves? Si alcanzas a distinguir de pronto o no, como difícil, Pues es pero que ahí se ve como esa parte roja, pero entonces no sé si es una tala o si es que van a construir algo, o no sé, no se alcanza a diferenciar bien, pero creo eh, que árboles como tal no hay. sí, ahí sí ya no hay. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a ir mirando, pero
como les había dicho en un principio, estas imágenes pues tienen una resolución relativamente baja, no se alcanza muchas veces a identificar esos datos. Es mucho mejor pues a veces si se puede comprar imágenes con mayor resolución o hacer un vuelo con drones o alguna cosa de estas diferentes, ¿cierto? Que nos ¿Hay permita. alguna página en donde uno pueda descargar una imagen con mejor resolución? Sí, pero no es fácil, porque tú te puedes entrar a las imágenes de satélite y puedes descargarlas dependiendo del satélite que cojas y la más así gratuita que le sacan a uno es de píxeles de 10 metros por 10 metros, ¿cierto? Eh, en esos píxeles de 10 metros por 10 metros, pues las imágenes de los satélites vienen en diferentes filtros. Entonces, tienes que aprender a unir las imágenes, a hacer el cálculo. O sea, tienes que armar la foto, por así decirlo, con todos los colores. Ay, Eso se puede hacer con este programa. Con este programa se puede hacer aquí donde dice raster. Aquí puedes coger imágenes raster y utilizar ya la calculadora raster. Recuerda que nosotros hemos usado la calculadora para la parte vectorial, ¿cierto? Esta de campos. En esta raster funciona muy por el mismo estilo, pero eh, ese ya es mucho más complicado, no es fácil. Bueno, sigamos acá. Entonces, en este momento, pues vamos a crear una capa de un punto, ¿cierto? Entonces, recordemos, para crear una capa, le doy aquí crear capa, una capa de archivo shape, ¿cierto? Entonces, le doy un nombre al archivo, me voy aquí a darle al archivo. Eh, Lo voy a poner aquí aprovechamiento, ¿cierto? Voy a poner ese nombrecito allá, aprovechamiento. Voy a poner aprovechamiento 2 para que no se me confunda con la otra. Entonces le pongo ese aprovechamiento, le digo que el tipo de geometría es de punto, ¿cierto? Y en el nombre para poder sacar los datos que yo necesito aquí en los... bueno, acá no se les olvide, importantísimo. Resulta que nosotros estábamos manejando otra de Magna Sirgas, pero en este momento pude bajar el nuevo software en este computador y este sí me deja ver el que dice origen nacional, que es el último. Magna Sirgas, origen nacional del 2018. Ahorita lo miraremos bien allí. Entonces me paro aquí en los campos. Puedo crear el campo y voy a crear un campo que se llame coordenada X, ¿cierto? Que ese pues es ese es decimal. Le voy a poner 2 decimales y le digo añadir campo. Entonces ya me quedó añadido aquí la coordenada X y voy a crear también el de la coordenada Y para sacar los puntos claves del punto donde yo quiero fijar como el sitio de referencia para la extracción, ¿cierto? Entonces le doy este y acá mismo también este campo de ID lo puedo eliminar. Entonces elimino ese campo, le digo aceptar y ya acabé de crear uno que se llama aprovechamiento 2, ¿cierto? Entonces ya tengo este, le doy el lapicito para poder editar. Entonces miren que ya me aparece que son puntos. Le doy clic al punto, ¿cierto? Y ya puedo yo escoger. Entonces, cerremos este aquí un segundito. Ya puedo escoger, entonces, dónde voy a poner mi punto. Entonces yo digo, voy a marcarlo aquí, ¿cierto? Y le doy a aceptar.
Entonces ya tengo el punto donde voy a hacer la extracción. Ese es el punto como de referencia, ¿cierto? Entonces ese es el punto que lo puse aquí, aprovechamiento. Entonces me voy acá, me voy a la tabla de atributos, me puedo parar acá donde dice la coordenada X, me voy a la calculadora de datos. Como ya creé los campos, entonces voy a actualizarlos y actualizo primero el de la coordenada X. Recuerden, le pongo pesos X, y entonces aquí me da que este me va a dar la coordenada de acuerdo a este que yo tengo acá, que es el de Magna Sirgas Origen Nación. Entonces le voy a aplicar y aceptar. Ya tengo mi primer coordenada en el punto X de acuerdo con este. Voy a hacer lo mismo con la Y. Entonces actualizo el campo y le doy pesos y ya lo tengo. Le digo aplicar, aceptar. Entonces ya tengo las dos coordenadas de ese punto. Ya tengo las dos, las grabo y dejo de editar, ¿cierto? Y listo. Entonces ya tengo el punto donde va a ser el aprovechamiento. Ese es el sitio clave. Voy a quitar este como para que lo veamos acá. Ahí lo tengo. Ahora, quiero hacer otro que me ayude como, esto ya es como adornitos, pero hagámoslo de una vez porque nos sirve para aprender. Entonces vamos aquí a crear otra capa también de archivo shape, ¿cierto? Y esa la vamos a llamar área extracción. Digámoslo así, área extracción, ¿cierto? Vamos a llamarla área extracción. La vamos a guardar aquí mismo. Y escojo aquí otra vez cuál va a ser. Magna Sirgas Origen Nacional, que es lo importante. Tipo de geometría, entonces ese ya es de polígono, ¿cierto? Y vamos a crearle un campo que se llame área en hectáreas, ¿cierto? Ese es tipo decimal, le vamos a poner solo 2 dígitos de precisión, lo añado y puedo quitar el que teníamos antes, ¿cierto? Le digo aceptar y lo voy a crear aquí, lo voy a crear aquí. Entonces aquí en este punto es que yo quiero enseñarles ese pedacito, porque hay muchas personas que necesitan crear como unas áreas de influencia, como unos buffers, unas cosas, de una forma sencilla de hacerlo para poder saber hasta dónde llega. Por ejemplo, si yo voy a tener un criadero de gallinas y otra persona tiene uno de cerdos y la ley me dice que debe haber como mínimo una distancia de 500 metros, pues esto me sirve para hacer un área, un buffer de 500 metros y poder saber si tengo o no tengo otros productores en esa área. Entonces veamos. Me vengo aquí a herramientas y voy a cargar, ya este lo habíamos cargado en la anterior, digitalización avanzada, ¿cierto? Y ahora vamos a montar uno que dice aquí, que dice, se me perdió, tributos, ayuda, barra de herramientas, barra de herramientas de digitalización de formas. Entonces, mírenlo, acá abajo va a aparecer. Barra de herramientas, digitalización de formas. Entonces, mírenlo acá. Entonces, vamos a ver, ya tengo lo que es área de extracción, ya la tengo aquí. Entonces, le doy el lapicito y vamos a trabajar. Mire que ya aquí me aparece es un área, ¿cierto?
Si yo me voy acá abajo en la nueva herramienta que creé, mire que aquí puedo crear un círculo. Y este círculo lo puedo hacer de muchas maneras, poniendo 2 puntos, a partir de 3 puntos, a partir de 3 tangentes, un círculo a partir de 2 tangentes y un punto, un círculo por medio de un punto centro y otro punto. Entonces voy a usar ese. ¿Qué hago? Me paro aquí en este centro donde puse el anterior y le doy clic, ¿cierto? Y ya escojo cuánto lo voy a hacer el otro. Entonces miren que aquí en este puedo yo manejar 150 metros, por ejemplo. Lo puedo poner 150 metros. Ya me crea un círculo. Bloqueo esa distancia, perdón, 150 metros. Bueno, ya estaba bloqueada, 150, 150 metros. Ya me queda bloqueada esa distancia, ya la tengo lista. Entonces le doy botón derecho y me pregunta el área, pero esa ya la ponemos a medir. Entonces ya tengo el área en la cual yo voy a explotar ese, ese bosque. Yo digo, es aquí. Si nosotros miramos acá con el Google híbrido, entonces nos va a coger ese. Miremos a ver cómo nos fue. Propiedades. Entonces vamos a mirar, vamos a poner algo como esto, como este aquí, aplicar, aceptar. Entonces miremos que toda esa parte es puro bosque. Entonces yo puedo decir, ese es el punto. Miren, tengo carreteras para sacar la madera, tengo todo lo que necesito y ese bosque es donde puedo sacar lo que dije que iba a sacar, ¿cierto? Entonces puedo guardar y vamos a abrir la tabla de atributos y vamos a calcular el área. Entonces, lo mismo que hemos hecho antes, como vimos que eran hectáreas y ya la tenemos, entonces actualizar campo, área en hectáreas, le doy esos área. Entonces, miren que aquí están las recientes. Yo ya había utilizado la de área dividido 10.000. Entonces ahí me da de una vez en hectáreas. ¿Cuánto? 7 hectáreas, .05. Le doy a aplicar, aceptar. Entonces ya tengo esa área de trabajo, ya sé qué es lo que voy a hacer y este es. ¿Sí? Entonces, ese es el que voy a utilizar para hacer mi mapa, mi plano. ¿Cierto? Entonces, dejo de editar y ya lo tengo aquí listo. Ya puedo ver las coberturas, ya tengo toda la información, ya lo puedo dejar aquí. Perdón, escape. Listo. Entonces ya puedo dejar acá de trabajar. Bueno, entonces tenemos aquí un segundito. Vamos a hacer ahorita entonces lo que es. Bueno, les iba a explicar acá. En este de acá, miren la de Colombia, Magnas Sirgas, Origen Nación, pues es el que nos deja del 2018. Es aplicar, aceptar y ya lo tengo aquí listo. Yo veo que esto no me deja ver qué hay debajo y si lo dejo así no me aporta mucha información. Entonces yo puedo quitar el Google híbrido que ya lo utilicé para trabajar y de esta manera ya puedo hacer el mapa que quiero hacer. Entonces voy a quitar, voy a dejar estos dos que tenía aquí ya hechos. Voy a quitar este, perdón, voy a dejar este. Voy a eliminar estos que acabé de hacer, porque es que a los otros les saqué unos daticos que nos va a servir para el trabajo que vamos a hacer. Entonces, para poder adelantar. Bueno, entonces elimino esta capa y elimino esta capa. Recuerden que cuando yo elimino esas capas, quedan eliminadas de acá del proyecto en el que estoy trabajando, pero no quedan eliminadas
quedan allá archivadas, guardadas donde las estoy guardando, ¿cierto? Por eso es tan importante tener todo organizado. Entonces ya vamos como estábamos en la clase anterior y le sumamos lo que llamamos el aprovechamiento, que es esta estrellita, y el área de extracción, que es esta rojita. Ahora vamos a hacer el mapa que nos pide la licencia. Para eso, ¿qué hago? Me voy aquí donde dice proyecto y le digo nueva composición de impresión, ¿cierto? Entonces es muy importante que ustedes entiendan ese pedacito. Vuelvo otra vez. Proyecto, nueva composición de impresión. Ahora, cuando de pronto yo ya he hecho, le vengo trabajando y he hecho, entonces, ¿qué puedo hacer? Administración de composiciones. Entonces, aquí me van apareciendo todas las que yo haya hecho, las que voy haciendo. Este, por ejemplo, ya lo había hecho. Aprovechamiento forestal, finca La Pedregosa. Entonces, no voy a usar ese. Entonces, vamos a hacer uno nuevo. Entonces, me voy aquí a proyecto. Entonces, nueva composición. Entonces, esta le podemos dar otro nombre. Este llamémoslo proyecto aprovechamiento, eso, llamémoslo así. Proyecto de aprovechamiento forestal, pongámoslo así, tan como para que nos quede distinto. ¿Qué pasó en este momento? Se me abrió, por así decirlo, otro software que es el que me está ayudando a hacer aquí el trabajo, ¿cierto? En este momento voy a montar un archivito sobre la imagen donde los podía ver a ustedes cuando me levantaban la mano, cuando decían algo. Como ya no la voy a tener abierta, entonces por favor abren el micrófono y me dicen lo que necesitan. Entonces ya tengo este. ¿Qué es lo primero que yo debo configurar? El tamaño de mi hoja, de mi mapa. Entonces, mire que si yo hago clic sobre él, pues a algunos les aparece así chiquitico, a otros grande, eso no hay problema. Se paran sobre él y acá es donde le dan el tamaño a ese mapa que ustedes van a hacer. Si lo van a imprimir en tamaño carta, legal o en otros muchísimo más grandes, como por ejemplo para usar en un plotter, ¿cierto? Un pliego, cualquier cosa de esas. Entonces aquí le pueden dar el ancho y la altura, si lo quieren hacer manual o pueden buscar lo que hay. La orientación, vamos a ponerle esta orientación, pongámoslo vertical, entonces aquí lo cambié un poquito, ¿cierto? Entonces mire, ya lo voy a hacer en una hoja tamaño carta y lo voy a hacer vertical, ¿cierto? Entonces ya configuré mi hoja. Ahora voy a utilizar una serie de elementos que me van a permitir a mí poder hacer ese mapa. ¿Cuál mapa? Ah, bueno, entonces les voy a mostrar aquí, me voy a adelantar para que vean cómo quedaría ese mapa, ¿cierto? El que esperamos hacer. Ah, perdón, estás aquí en imágenes. Eso. Entonces, esto es lo que yo espero que hagamos ahorita. Miren, este mapa, para que lo puedan presentar. Miren, van a darse cuenta lo fácil y sencillo que puede ser esto. Entonces, ¿qué es lo que yo hago inicialmente? Trato de tener escrita esta información. Por ejemplo, proyecto de aprovechamiento forestal, predio La Pedregosa, municipio de Mocoa, Putumayo, Colombia, el número predial, la cédula catastral, todo eso lo saqué de la guía. La altura aproximada la saqué del IGAC cuando fui a la finca y marqué un punto allá. Entonces allá me dio la altura sobre el nivel del mar, me dijo de dónde salía esa altura. Entonces esa salió de esta imagen de satélite. El destino económico es agropecuario y
Esta fue una información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi del 2023. También aproveché y saqué de la guía el inventario forestal. Entonces, ¿qué madera es la que voy a aprovechar y en qué cantidades? Y las coordenadas de ese puntico que creamos ahorita, esa coordenada X y esa coordenada Y de ese puntico en este elipsoide, Magna Sirgas 2018, origen nacional. Entonces, este es el 9377. Y la leyenda, que es la que venimos trabajando, ya teníamos la de coberturas, a esta le puse las áreas de cada una de las coberturas, le puse el lindero, la pedragosa, el punto de aprovechamiento y el área de aprovechamiento. Por último, coloqué la persona que elaboró entonces proyecto elaborado por Oscar Armando Echeverría de la Roche para el curso Aplicación de Sistemas de Información Geográfica en Sistemas Forestales y Agroecológicos. El código de este programa, que es el que ustedes están haciendo, pertenezco al Centro para la Formación Cafetera del SENA Regional Caldas del 25 de marzo. Además, este mapita tiene su escala gráfica, tiene el logo del SENA y tiene la rosa de los vientos o el norte, ¿cierto? Tiene además las coordenadas planas, que son las que me genera a mí este elipsoide, el Magna Sirgas, que ya son planas, ya no son geográficas, sino planas. Entonces vamos a aprender a hacer esto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cierto? Entonces, para agilizar ya tengo los daticos allá puestos, ¿cierto? Como les decía. Entonces, primero hagámosle un marco a esta hoja, que es en la que voy a poner el mapa. Pero para eso tengo que saber que tengo una lista de botones acá. Una lista primero de desplegables que llama diseño, edición, ver elementos, añadir elementos, todas estas cositas. Ese ya les puede cacharrear ustedes en forma, grabar y un resto de botones que les puede servir bastante, imprimir. Esto es la parte final. Yo lo puedo exportar a un PDF, lo puedo exportar a un SVG, a una imagen SVG o a otra imagen como la JPG, ¿cierto? Bueno, entonces aquí tengo un resto de herramientas, de botones. Los que vamos a usar son estos que están al lado izquierdo. Este me sirve para cambiar de posición, para desplazar. Este me sirve para hacer un zoom. Este de acá me sirve para mover, seleccionar un elemento y moverlo. Este me sirve para mover el contenido del elemento. Este me sirve para editar un elemento, los nodos, para cambiarle la forma. Este para añadir un mapa. Este me sirve para añadir un mapa en 3D. Este para añadir una imagen. Este para añadir texto. Este para añadir la leyenda. Este para añadir la barra de escala, este para añadir la flecha del norte, para añadir una forma, para añadir un marcador, para añadir una flecha, para añadir un elemento nodo. Y si le doy a estas de aquí bajitas, me salen otras acá, ¿cierto? Que ya me permitirían añadir un HTML, añadir una tabla de atributos, añadir una tabla fija y este que es muy bueno, un perfil de elevación. Este me permite ya añadir el perfil de elevación. Este es bastante útil también. Bueno, pero vamos a trabajar acá en lo que estamos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Un marco. Y un marco es agregar, entonces, una figura, una forma. Entonces doy aquí y me dice añadir rectángulo, elipse o triángulo. Entonces un rectángulo. Entonces me vengo a esta esquinita acá y voy a crear, como decíamos en el colegio, las márgenes. Hagámosle a la hojita las márgenes, ¿cierto? Entonces ya tengo mi margen. Si ustedes ven, ya se creó el primer elemento, que es la margen. Ustedes ven,
el ojito tiene un chulo que está visible. Si los apago, deja de ser visible. Si lo vuelvo a activar, se vuelve visible. Y si le doy clic al candadito, entonces ya no lo puedo modificar, ¿cierto? Acá, como está acá, digamos que está activado, que lo puedo modificar, entonces acá yo puedo ver las propiedades del elemento. Entonces yo puedo cambiar la posición, el tamaño, rotarlo, identificación, presentación, variables, ¿cierto? Puedo hacerle muchos cambiecitos, ¿cierto? Bueno, el estilo, puedo cambiar los estilos también, el color, bueno, tantas cosas, ya es que ustedes le cacharren en forma. Entonces lo voy a bloquear ahí para no darle muchas vueltas. Y vamos a ingresar ahorita lo que más nos interesa, nuestro mapa. Entonces vamos a coger donde dice aquí añadir mapa. Entonces le doy clic, le dejo también unos espaciecitos, ¿cierto? Y añado mi mapa. Pues ahí ya tengo mi mapa. Miren, ya me apareció. ¿Qué mapa me apareció? El que tengo en QGIS. Miren que si me voy acá, aquí está. Miren que si le doy Google híbrido y vuelvo y paso allá, entonces para que me aparezca le doy aquí actualizar. Entonces ya me aparece con toda la información abajo. Pero como dijimos, vamos a quitársela. Entonces vuelvo otra vez acá y le quito esa imagen de fondo. Entonces la dejo de iluminar, ¿cierto? Yo puedo apagar este también que no lo necesito, dejémoslo así y ya. Entonces me vengo acá y actualizo. Pero ese mapita está muy chiquito, ¿qué debo hacer? Entonces miren que lo primero que me pregunta acá es qué escala voy a utilizar. Entonces, si yo me vengo aquí a lo que estoy utilizando acá, me dice, mire, en este momento está en escala 1 en 14.000. A ver, ¿cómo quedaría, por ejemplo, 1 en 10.000? Bueno, 1 en 10.000. Miremos a ver qué pasaría si lo pongo aquí, 1 en 10.000. Entonces aquí donde dice escala pongo 10.000, ¿cierto? Ah, bueno, ese parece ser, pero ¿qué pasó? No lo estoy viendo. Entonces, ¿qué hago? Entonces, recuerden que aquí tiene mover contenido del elemento. Entonces, vengo y lo puedo mover. Aquí centro el elemento, lo pongo el mapa en el centro, que lo pueda ver bien, ¿cierto? Entonces, ya tengo mi mapa, ya tengo mi mapa. Entonces, recuerden que estamos en propiedades del elemento y estamos en el mapa. Estamos parados en el mapa. Ideal que cuando ya tengan el mapa listo, entonces le dan bloquear capas para que no se vaya a mover, no vaya a cambiar, no vaya a haber problemas. Todavía no, porque todavía vamos a trabajar mucho en él. Y le podemos bloquear el elemento para que no se modifique. Pero bueno, entonces vamos a trabajar aquí. Aquí me dice las coordenadas X y Y, ¿cierto? De dónde a dónde va. Todos los datos que necesita. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear un marco. Entonces, esto va a quedar con un marco, ¿cierto? Ya quedó su marco. Además, vamos a hacerle las cuadrículas, ¿cierto? Entonces viene un paso bien importante. Para yo hacer las cuadrículas, aquí donde dice cuadrículas, hay un más, hay un mes. Entonces yo lo que hago es hundo más y ya me sale cuadrícula 1. Entonces es la cuadrícula. ¿Qué quiere decir eso? Yo puedo hacer muchas cuadrículas en diferentes elipsoides, todo eso lo puedo cuadrar ahí. Entonces me voy yendo acá, ¿cierto? Entonces me voy viendo lo de la cuadrícula, ¿sí? Y vamos a hacer acá, dame un segundito, vamos a coger la cuadrícula, perdón, y le digo modificar rejilla. Entonces ya puedo modificar mi cuadrícula, ya puedo hacer lo que necesito en ella, ¿cierto?
Entonces vamos a utilizar las unidades del mapa, que ya sabemos cuáles son. Entonces esas son las que vamos a utilizar. Me voy aquí al final, acá abajo, donde dice dibujar coordenadas. Esto con el fin de poderlas ir viendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a ir haciendo? Y le voy a decir que estas coordenadas me las ponga sin decimales. Entonces, precisión de las coordenadas, 0. ¿Cierto? Vamos a trabajarlo solo en metros. Entonces, ahí lo tengo ya lo tengo claro. Entonces, ya tengo, va a crear el marco y el marco aquí lo va a poner cebra. Vamos a ponerle el marco cebra, ¿cierto? Tamaño del marco, subámoslo a 3. Ahorita miraremos qué tan grande queda eso, ¿cierto? Démoslo en 2 por ahora. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora sí, las líneas de las X, o sea, las coordenadas X y las Y, ¿cada cuánto las voy a separar? Voy a ponerle 500 metros. 500. Entonces, mire que a 500 me queda muy bueno. Y le voy a poner 500 metros también. Entonces, 500 y 500. Ya vemos que aquí a los laditos tenemos ya lo que son las coordenadas, ¿cierto? Miren las coordenadas, que abajo las ven. Entonces, vamos a organizarlas para que no se vean de esta manera, que se vean bien. Entonces, sigo trabajando acá, ¿cierto? Entonces, acá donde quiero ver las coordenadas, entonces, ya dijimos acá que son formato decimal, que las muestre la de la izquierda, estas de acá, pero estas de acá vamos a decirle que no las muestre, entonces, ascendente vertical. Entonces, mire, ya vienen pegaditas por acá. Y entonces las de la derecha vamos a ponerlas descendiente vertical, perdón, descendiente vertical. Entonces ya las tenemos acá, entonces ya tenemos las coordenadas por todos los lados. Entonces, ahí las tenemos ya facilito. Aquí dice que están separadas a 1 milímetro. Aumentémosle a 2. Entonces mire que a 2 milímetros se ven mejores las coordenadas, ¿cierto? Entonces eso nos facilita más visualizar nuestro mapa, ¿cierto? Listo. Entonces, este mapa ya, digamos que ya lo tenemos listo, que ya lo organizamos. Vamos a bloquearlo. Y recuerden lo que les dije ahora. Entonces, con esta dice vuelve, yo me devuelvo y me voy acá donde dice bloquear capas y bloqueo las capas del mapa. O sea que este mapa ya no se me va a mover. Ahí donde lo tengo ya está listo. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora yo voy a crear un espacio, un texto, que era lo que veíamos ahora. Bueno, terminemos este mapita. ¿Qué más le vamos a poner a este mapa? Entonces teníamos el norte. Entonces miren, acá tenemos el norte. Le damos el norte y vamos a decir que lo vamos a colocar acá, ¿cierto? Vamos a colocar el norte ahí. Puedo dejar esa si yo quiero o puedo coger y cambiar aquí donde dice flechas, arrow, puedo escoger otra, por ejemplo esta, ¿cierto? Y entonces ya escojo esta y ahí ya la tengo. Entonces la puedo dejar ahí, la puedo mover. Bueno, dejémosla ahí. ¿Qué más puedo hacer? Vamos a meter la escala. Entonces tengo la escala aquí, la escala gráfica. Entonces vamos a poner la escala. Recordemos que estos son 500 metros. De acá hasta acá son 500 metros, ¿cierto? Entonces ahí puedo poner la escala. Ya la tengo aquí, entonces la puedo cuadrar. Entonces,
Ya cuando estoy aquí, propiedades del elemento, voy a bloquear el norte, perdón. Propiedades del elemento que estoy en la escala. Entonces voy a decirle acá, puedo hacer una retícula simple, puedo hacer la doble. Aquí ya juegan ustedes pues con el diseño, la unidad de metros, ¿cierto? Y ya cada cuánto lo quieren poner. Ya si yo quiero aumentar uno a la izquierda y poner 4 a la derecha, entonces aquí ya tendría mi escala, ¿cierto? Los 500 metros que me ayudan a mostrar. Otro que puede ser más fácil, entonces yo pongo el 0 en el centrico, ¿cierto? Voy a llevar el 0 hasta el centro, pongámoslo ahí, y le aumento un quinto cuadrito. Entonces, eso me está mostrando a mí cuántos son fácilmente 100 metros, cuántos son fácilmente 500 metros, ¿cierto? Entonces, bueno, yo lo puedo marcar y con las flechitas lo puedo desplazar lentamente. Listo. Si yo le pongo un fondo blanco o un fondo de color, pues entonces se va a ver más todavía, le puedo poner un recuadro, o sea, hay muchas cositas que ustedes le pueden poner a esto, vea, tal formato de número, tantas cosas, los segmentos, todo lo que ustedes quieran, altura, apariencia, si quieren le pueden poner un marco, ¿cierto? Le pueden poner un fondo, entonces, de color, por decir algo, pongamos un colorcito clarito, colorcito como este, por ejemplo. Listo. Entonces, miren cómo cambió de arte. Ustedes ya la pueden ir cuadrando como ustedes quieran, lo que ustedes quieran. Entonces ya la pueden ubicar en otro sitio si quieren, ¿cierto? Entonces la quitar el bloqueo para poderla desplazar. Entonces miren que si yo me paro, la puedo desplazar lentamente. Puedo hacerlo. Entonces ya lo tengo así y nos queda lo más de bonito. Ahora, ¿qué nos faltó ese mapita con respecto al que teníamos ahorita de muestra? Nos falta el logo del SENA. Para el logo del SENA yo me vengo acá donde dice que voy a añadir una imagen. Entonces, ese añadir imagen lo voy a poner acá, ¿cierto? Aquí voy a añadir esa imagen. Listo. Y entonces él me dice, ¿qué imagen quiere? Lo que tenemos acá. Yo no, yo quiero una imagen raster, que es una imagen que la tengo localizada en un sitio. Entonces, en este de acá, los 3 punticos me llevan a mí a donde tengo guardado el logo del SENA, ¿cierto? Entonces le digo abrir y ahí ya tengo mi logo. Ya tengo el logo puesto ahí del SENA. Ya también lo puedo bloquear. Listo. Entonces ya vamos por acá lo más de bien. Vamos a poner unas rayitas. Podemos poner unas rayitas, ¿cierto? Entonces como para dividir el mapa. Entonces yo puedo coger una raya que arranca desde aquí. Puedo ampliar este para poder ver mejor. Entonces esa rayita arranca desde aquí de todo el marco, ¿cierto? Y me voy hasta la otra puntica del marco. Listo. Listo. Entonces ya me queda. Vemos que me sale una flecha. Entonces yo aquí le puedo decir que a esta línea, que al inicio no tiene nada, pero que al final dice flecha, le digo aquí ninguno. Entonces miren, me queda la línea ya hecha. Ya tengo mi línea. Vimos que en el ejemplo que teníamos lo dividieron en 4. Entonces vamos a dividirlo en 4, pues como para hacerlo. Vamos a dividir este en 4, entonces lo puedo dividir de esta manera también, ¿sí? Y hago exactamente lo mismo que hice ahorita. Le quito esta y puedo hacer otra vertical, ¿cierto?
de igual manera. Esto lo podría hacer así. O podría quitar esta, dejar este espacio y ponerle marco a los textos que voy a ir haciendo. Entonces, vamos a ir mirando qué es lo que debemos de poner. Entonces, en el primero de acá arriba, que habíamos dicho en este primer cuadrantico de acá, habíamos dicho que vamos a incluir un texto. Entonces, vamos a meter un texto ahí. Ese texto nos vamos aquí hasta la mitad más o menos, ¿cierto? Y aquí me sale ya para poder escribir. Entonces, en ese primer texto que yo tengo ahí, voy a escribir voy a pasar lo que habíamos visto ahora. Proyecto de aprovechamiento forestal, todos los daticos de ese, me vuelvo aquí para que nos quede. Y ya lo tengo ahí escrito. Entonces, me puedo acá, lo llevo hasta la mitad, lo llevo hasta ahí, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer con él? Puedo hacer muchas cosas, puedo aumentarle el tamaño, puedo centrarlo, organizarlo. Entonces, por ejemplo, aquí que esté centrado tanto hacia arriba, hacia abajo, como verticalmente. Ahí ya lo tengo centrado, ya tengo mi texto. Miren que si yo aquí abajo le pongo, puedo cambiarle el tipo de letra, puedo hacerle muchas cositas. Entonces, ya también acá yo puedo decirle que le voy a poner un marco. Entonces ya ese marco ya me queda listo. Ya tengo el marco para ese texto. Vamos a colocar el texto de abajo. Les voy a ir creciendo esto para que lo puedan ver mejor. Exacto. Recuerden que aquí era donde teníamos lo del proyecto, como el título del mapa, el predio al que pertenece, el predial y todos datos muy importantes para la licencia como tal, ¿cierto? Entonces, vamos a bloquear esto para que no se nos vayan a dañar, ¿sí? Vamos a incluir otro texto. Les arranco desde aquí y hago este mismo acá. Hago exactamente lo mismo. Entonces, copio el texto que ya tenía redactado, lo coloco aquí, le borro ese último espacio que, ay, 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 ese último espacio que queda aquí. Exacto. Entonces, este ya lo tengo ahí listo. ¿Qué puedo hacer? Entonces, este ya lo puedo centrar verticalmente, ¿cierto? Y fuera de eso, que esto no me quede tan pegado, entonces le puedo dar una margen horizontal, ¿cierto? Miren lo bonito que se va viendo ya. Ya va cogiendo. Y fuera de eso, pongámosle de una vez, entonces, el marco. Ya tenemos nuestro marco. Ya tenemos la información, ¿sí? Vamos a hacer el de acá abajo, el último de abajo, para que dejemos, o no, metamos entonces de una vez lo que es ¿cómo se llama? La leyenda. Entonces aquí tengo la leyenda. Voy a ponerle inicialmente así. Vamos a ver, miren todo lo que me salió aquí en la leyenda. Entonces miren que la leyenda me sale un montonón de cosas que yo tal vez no quiero que se vean o no necesito, ¿cierto? Pero ahí las tengo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero, voy a ponerle un título. Ese título lo voy a llamar leyenda, ¿cierto? Ya tengo aquí, leyenda. Y vamos a ver qué más propiedades podemos hacerle. Entonces, al título este
Listo. Yo podría, listo ya. Bueno, entonces, si vemos acá en el elemento, todo lo que tiene es todo lo que está ya en las diferentes capas, cada uno de los nombres de las capas. ¿Qué voy a hacer acá? Le voy a quitar actualizar, ¿cierto? Ya como no se actualiza, entonces ya puedo llegar e ir marcando cada uno de estos que tengo, e irlos eliminando con este menos. Entonces, mire, este, por ejemplo, este tampoco lo necesito, esto tampoco lo necesito, ¿cierto? Este tampoco lo necesito. Esto lo puedo dejar así, ¿cierto? Ahora, ¿qué fue lo otro que yo les dije? Ah, pongámosle el área a cada uno de esas áreas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo le doy doble clic aquí al bosque y entonces me aparece, yo puedo cambiar lo que está ahí escrito. Entonces voy a poner 57.73 hectáreas. Era lo que yo tenía de bosque. Entonces, perdón que me quedó hectáreas, ahí sí. ¿Sí? Entonces me devuelvo con este. Ya mire, ya me sale. Ahora le doy al cultivo. Entonces, 14.81 hectáreas. Me devuelvo y me voy a pastos. Y pastos, 23.89 hectáreas. Ya tengo esos daticos. Y fuera de eso habíamos dicho área de extracción. Entonces, este nombre ya es muy largo. Entonces, puedo también modificarlo. Entonces, área. Puedo ponerle, por ejemplo, así. Y le puedo poner el valor, que serían 7.05 hectáreas. ¿Cierto? Ya tengo los daticos. Entonces, mire ya cómo se ve esto. Uy, pero para lo que yo necesito todavía no me queda bien. ¿Cierto? No me queda bien. Entonces, puedo ver acá qué más tengo. Entonces, fuentes y formatos, columnas. Ah, veamos a ver si lo hago a doble columna. Ah, ya me queda mucho mejor. ¿Cierto? Ah, pero para que me funcione tendría que poner más pequeños estos otros. Entonces, lo que es este título y estos dos, me va a tocar ponerlos más pequeños. Y así poder colocar este, ¿cierto? Ah, bueno, ahí ya este ya me queda acomodadito. Pero entonces, miremos a ver qué más podemos hacer. Entonces ustedes acá empiezan a cacharrearle, que es todas las cositas tipo de letra, pueden cambiarle muchas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, aquí a la leyenda, el título, a este que dice leyenda, yo le puedo dar clic acá, ¿cierto? Y entonces se me abre todo lo que puedo hacer con la leyenda. Con ese nombre le puedo cambiar el tamaño, le puedo hacer muchas cosas. Entonces busquemos acá, ¿cierto? Este formato puntos, estilo normal, tipo de letra. Bueno, se me perdió el centradito. Esto es de cacharrearle. Aquí está, centrar. Entonces, si centro lo que es el que dice leyenda, ese lo puedo centrar.
¿cierto? Corro un poquito más para acá. Me voy hasta ahí, ¿cierto? Ahí. Y a que ya tengo hecho, espérenme, que se me descuadró. Bueno, ahorita lo cuadro, que ya tengo hecho, le puedo colocar el marco, ¿cierto? Entonces ya la leyenda la puedo bloquear. Ya la leyenda me quedó hechecita. Ahorita que lo hice, le puse, por ejemplo, muchas... de pronto debe tener aquí esta sangría muy grande. Entonces, mire, ahí le cambié la sangría. Esto me permite a mí jugar. Entonces ya puedo jugar con eso, con esta información. Ya puedo tener todo listo, ¿cierto? Ahora hagamos el último pedacito. ¿Cuál es el último pedacito? Que es el otro texto. Entonces vamos a bloquear estos para que no se me vayan a dañar. Entonces voy a introducir el último texto y ese texto va a ir acá, ¿cierto? Y ya con ese texto voy a colocar entonces la información de quién hizo este trabajo. Coloco aquí. Listo, entonces ahí ya está. Pero eso así se ve muy feo. Entonces yo puedo hacer lo mismo que he venido haciendo. Puedo cambiarle el tipo de letra. Pues primero que todo centrémoslo verticalmente. Y aquí en tipo de letra, entonces miremos a ver qué tamaño. Si lo puedo subir a 12, 11. Vean, en 11 nos quedó muy bueno. Entonces ya nos quedó completico. Pero resulta que aquí se desapareció un pedacito, ¿cierto? Entonces no lo voy a poder subir a no ser de que es que me haya quedado este espacio. Ay, sí. Entonces puedo hacer eso. Bueno, puedo hacerle cambiecitos, puedo hacerle muchas cosas. Ya depende de cada uno de ustedes qué es lo que le quiere hacer, cómo lo quiere organizar. Ya está listo el mapa. Ya tenemos hecho nuestro mapa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo más importante, vamos a guardarlo. Si yo le doy aquí en guardar, pues ya me queda guardadito. Si quiero guardarlo como formato, le doy clic acá y lo guardo como una plantilla. Pero lo más importante es Miren, lo voy a guardar acá como formato PDF. Entonces le doy guardar como PDF, proyecto de aprovechamiento forestal, le pongo PDF y miren lo que va a pasar acá. Acá él me pregunta que si voy a archivarlo con información de georreferenciación y que si lo voy a exportar con los metadatos, o sea, que me quede una imagen georreferenciada. Y mire todo lo que me va montando. Entonces yo le digo guardar, que me lo guarde con todo eso. Aquí me dice que quedó correctamente guardado. Ustedes ya le ensayan a guardar con este otro y con este otro. Lo importante de es que es un PDF georreferenciado. Es muy importante que entiendan ese pedacito. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a mirar qué es lo que pasa con un PDF georreferenciado. Entonces, vámonos acá. Vamos a apagar esto. Vamos a apagar esto y vamos a el Google híbrido. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a coger ese que acabé de hacer y lo voy a pegar acá. Miren lo que pasó. La imagen quedó montada en el sitio. Mire, ahí está el planito montado exactamente en el sitio. Vemos que
que es que esto se demora un poquito en cargar. Ahí lo roté, perdón, me equivoqué aquí por darle Listo, entonces mírenlo, ahí lo tenemos. Ese PDF georreferenciado, yo lo puedo montar como una imagen raster. Y mire, ahí me queda. Ahora sí, miremos ese que acabo de subir, esa imagen. Ese lo voy a poner acá abajito, acá abajo, ¿cierto? Más abajo. Ah, listo. Ahí están las bandas que me componen ese color de raster. Entonces, miremos. Si yo llego y ilumino el de coberturas, mire, encima exactamente de ese me queda. Si yo coloco, digamos, este de Liga Basket, como tiene los mismos colores, todo se ve igualito, ¿cierto? Pero vamos a hacer una cosa, vamos a coger por ejemplo, esta imagen de acá, y vamos a decirle propiedades. Y a ese propiedades lo voy a poner como café. Aplicar y aceptar. Entonces veamos qué pasa, vea. Lo cubre exactamente preciso. Entonces, esa es la ventaja de guardarlo en este tipo de formato. Bueno, yo sé que estuvo larguita y eso que teníamos muchas cositas guardadas para que se pudiera hacer rápidamente. Espero que esto les sirva, que se animen a hacer sus presentaciones, sus mapas. Ya vieron que es muy sencillo, es muy sencillo. Es mucho más sencillo que con otros, con el ArcGIS y que con otros programas también. Este es muy fácil de hacer estos informes, por así decirlo. Entonces, dudas, preguntas. ¿Quedó claro? Bueno, entonces ya con esto damos finalizado pues nuestra sesión el día de hoy y que ya nuestra última sesión. Cualquier duda, recuerden que deben estar revisando por la plataforma, ¿cierto? Los problemas que puedan tener y verifiquen por favor lo que es el área personal. Ya se me bloqueó el Sayuna. En todo caso, muchas gracias a todos ustedes por su participación y voy a acabar aquí nuestra grabación del día de hoy. Voy a detenerla.